Queridos amigos, a lo largo de estas semanas hemos estado desarrollando una serie de mensajes titulados Cuando las cosas parecen no tener sentido, basados en el libro del profeta Daniel. Y el día de hoy estaremos desarrollando el capítulo 4 de este maravilloso libro y con la ayuda del Señor extraeremos al menos 5 enseñanzas maravillosas para nuestras vidas. ¿Estás preparado? Acompáñame al versículo 1 del capítulo 4 del libro de Daniel. Dice así: Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. El rey Nabucodonosor es un rey muy interesante. Cuando nosotros vemos su historia, en el capítulo 1 del libro de Daniel, encontraremos al rey Nabucodonosor como un rey pagano que llega a conquistar a Israel y manda traer del pueblo de Dios unos muchachos cautivos a la tierra de Babilonia. Y entre esos muchachos nosotros vemos llegar a Daniel y a sus amigos. Y en medio de un contexto hostil, Daniel y sus amigos deciden ser fieles a Dios. Y a causa de su fidelidad, Dios comienza a bendecir y a respaldar a Daniel y sus amigos, y estos llegan a ser 10 veces mejores que todos sus compañeros. Y allí comienza Dios a manifestarse a la vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor ve en Daniel y sus amigos algo diferente. Nabucodonosor sabe que hay algo que hace que Daniel y sus amigos sean totalmente diferentes a los demás, y Dios comienza a manifestarse a la vida del rey Nabucodonosor a través de Daniel y sus amigos. Como muchas veces Dios comienza a manifestarse a la vida del ser humano a través de amigos, de familiares, que uno los ve y hay algo diferente en sus vidas. Hay algo especial en su mirar, hay algo especial en su forma de vivir. Dios comienza a manifestarse a través de sus hijos a los demás. En el capítulo 2 del libro de Daniel encontraremos a este rey Nabucodonosor teniendo un sueño. Ahora Dios empieza a manifestarse de forma directa a Nabucodonosor en sueños, pero Nabucodonosor no entiende lo que Dios está tratando de hablar y manda a llamar a todos los sabios, los adivinos, y nadie puede darle el sueño ni la interpretación. Entonces manda a sacar un edicto para que mueran todos. Y ahí nuevamente aparece Daniel. Y Daniel pasa la noche entera orando con sus compañeros y pidiendo a Dios misericordia sobre el asunto. Y el sueño le es revelado a Daniel junto con la interpretación. Y cuando Daniel expone el sueño al rey, el rey Nabucodonosor queda impactado, queda maravillado. Y el capítulo 2 registra las palabras de este rey diciendo: no hay otro Dios como el Dios de Daniel, reconociendo que Dios existe. Y en la vida a veces nos sucede como el rey Nabucodonosor. Dios comienza a manifestarse y nosotros podemos llegar al punto de reconocer que Dios existe. Pero reconocer que Dios existe no es suficiente. El capítulo 3 del libro de Daniel encontramos ahora al rey Nabucodonosor, que ya había reconocido la existencia de Dios, pero no se había comprometido con Dios. Y vemos a este rey ahora llenarse de orgullo, de vanagloria, de soberbia y mandar edificar una estatua de oro y pedir que todos se postren delante de la estatua y adoren. Y ahí aparece una vez más los amigos de Daniel. Y esta vez ellos nuevamente deciden ser fieles a Dios y no postrarse ante la estatua. Entonces manda Nabucodonosor a calentar el horno de fuego para mandarlos a que los echasen vivos en el horno por no adorar a la estatua que él había mandado edificar. Mira, reconocer a Dios no es lo mismo que obedecer a Dios. Nabucodonosor había reconocido que Dios existía, pero mandó a hacer un ídolo para que todos lo adoraran. ¿Se dan cuenta esta disyuntiva que existe? Por un lado creo que Dios existe, por otro lado hago lo que Dios no le agrada.
porque creer que Dios existe no es sinónimo de cristianismo. Creer que Dios existe no es sinónimo de compromiso. Nabucodonosor creía que existía, sin embargo, mandó a hacer lo que a Dios le desagradaba. Éxodo dice, capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás delante de ninguna imagen, de ninguna estatua, pero ahí estaba Nabucodonosor con su estatua y pidiendo que todos la adoraran. Y entonces Nabucodonosor mandó a hacer ese ídolo. Pero los amigos de Daniel no quisieron someterse. Ellos dijeron, seremos fieles a Dios, Él puede librarnos, y si no nos libra, de todas maneras, seremos fieles a Dios. Y entonces caen en el horno. Y cuando caen en el horno, siendo 3, Nabucodonosor ve a 4 pasearse sin quemarse. Y entonces nuevamente se maravilla. Y esta vez no solo se maravilla, esta vez declara, realmente no hay otro Dios más grande que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y manda sacar un edicto para que nadie blasfeme contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Una vez más reconoce la existencia de Dios, ahora reconoce que no hay nadie más grande que Dios, pero no se convierte a Dios, no se entrega a Dios, no rinde su vida a Dios, no se compromete con Dios verdaderamente y allí está escuchando quizá el llamado de Dios, pero sin lograr comprometerse. Simplemente llega a creer que Dios existe. Y mira, creer que Dios existe no es lo mismo que caminar con Dios, que obedecerle y que amarle. Es más, Santiago capítulo 2, verso 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Te das cuenta? Creer en Dios es algo maravilloso, pero creer solamente no es suficiente. Creer es un primer paso, pero creer no lo es todo. De creer, el Señor nos pide mucho más que simplemente creer. El Señor nos pide amarlo por encima de todas las cosas. Este es el primer mandamiento. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Dios nos pide más allá de simplemente reconocer su existencia. Dios nos pide que nos comprometamos con Él por completo. Y esto es algo importante que debemos entender, porque hoy en día si tú sales a la calle y preguntas a las personas, ¿crees en Dios? Todo el mundo cree en Dios. Pero ese mismo que dice creer en Dios maltrata a la esposa, pega a los hijos, grita a los vecinos, estafa, miente, hace las cosas incorrectas, adora ídolos y un montón de pecados que la Biblia registra. Y uno dice, pero si cree en Dios, ¿por qué hace eso? Porque creer no es sinónimo de cristianismo necesariamente. Creer es solo reconocer que Dios existe. Pero la Biblia nos enseña que el Hijo de Dios no solamente debe reconocer que Dios existe, sino que debe rendir su vida a Dios. Por eso, la salvación consiste en reconocer a Jesús como Señor y Salvador, el que me salva, me da vida eterna, pero también como Señor de mi vida, a quien yo me someto, a quien amo. Y esto es muy importante. La palabra dice que debemos de amar a Dios por encima de todo. ¿Sabes por qué? Porque solo el que ama a Dios por encima de todo se compromete con Dios. Y solo el que se compromete obedece a Dios y su vida es transformada. En Juan capítulo 14, verso 23 al 24, dice así: Jesús respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando nosotros vemos las palabras de Jesús, Él es muy claro. Él dice, ¿quieres saber si alguien realmente me ama? Entonces fíjate si guarda mi palabra, porque el que me ama, me obedecerá, guardará mi palabra, confiará en mí. Pero el que no me ama, mi palabra no guardará. Y allí está justamente, ahí estamos personas como Nabucodonosor, que dicen, yo creo en Dios, pero no obedezco su palabra, porque creer no es sinónimo de amar. Y si no amas, no te comprometes. Y si no te comprometes, no obedeces. Y ahí está la primera verdad de esta mañana. Y es que creer no es sinónimo de compromiso y vida cristiana. Vida cristiana sin compromiso, querido amigo,
no es vida cristiana. Y Nabucodonosor, a pesar de que Dios se le había manifestado en sueños a través de las personas, obrando milagros, solamente llegó a creer, pero nunca se comprometió. Y como nunca se comprometió, lamentablemente la vida del rey Nabucodonosor nunca cambió. Y entonces escucha lo que dice el verso 4 en adelante. Yo, Nabucodonosor, él empieza a contar la historia. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó. Tendido en mi cama o tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacia las moradas las aves del cielo. Y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Beltsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Beltsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo,
y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh Rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, Rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Aquí encontramos la segunda verdad de esta mañana. Y esta segunda verdad es la siguiente. Sin compromiso, queridos amigos, no hay cambios. Sin un compromiso verdadero con Dios, no hay transformación en nuestra vida. Y si no hay transformación, si no hay cambio, nosotros nos dirigimos por caminos peligrosos. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 4 al 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, que es Jesús, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. La única manera en la que el ser humano puede ser transformado es cuando el ser humano decide amar a Dios, comprometerse con Él. Cuando decides amar a Dios y caminar con Dios, mientras tú vas caminando con Jesús, entonces Él produce frutos maravillosos en tu vida. Pero Nabucodonosor no quiso esto. A pesar de escuchar a Dios llamándolo, a pesar de los sueños, a pesar de los milagros, Nabucodonosor continuó ignorando su llamado, ignorando la voz de Dios. Aunque Daniel le dijo, oh rey, mira, tienes que arrepentirte, tienes que redimir todos los pecados que has hecho. Pero Nabucodonosor no quiso escuchar. Y en la vida a veces nos comportamos como Nabucodonosor. Dios se manifiesta en nuestra vida. Dios nos habla de muchas maneras, a veces a través de un familiar, de un amigo, a veces a través de un vecino, y Él está allí manifestándose, se manifiesta en sueños, se manifiesta de formas milagrosas, pero no queremos comprometernos. Y como no queremos comprometernos, entonces nuestra vida no cambia. Quizá puede llegar un momento donde reconozcamos que Dios existe y digamos, ok, yo creo, yo respeto la fe de otros, yo creo que Dios es un ser poderoso. Yo creo en Diosito, dicen algunos, pero no se comprometen con ese Dios. Y al no comprometerse, su vida no cambia. Y si su vida no cambia, entonces nada cambia. Por eso es de que hay muchas personas que uno ve andar ahí por la vida diciendo yo creo en Dios, pero su vida es totalmente opuesta a lo que Dios quiere para él, porque solo cree. Y creer sin comprometerse no genera cambios. Y como Nabucodonosor creyó pero no se comprometió, su vida no cambió, siguió haciendo lo incorrecto. Su corazón se llenó de soberbia. Ahora escuchó el mensaje de Daniel, o el sueño que Dios le dio y la interpretación que Daniel le dio, pero a pesar de eso, este rey, su corazón siguió ensoberbecido. Y entonces le vino la desgracia. Y ahí Daniel nos registra lo que pasó a continuación. Escuche con atención. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Qué es todo esto? Todo lo que Daniel le interpretó del sueño. Al cabo de 12 meses de un año, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder
y para la gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como la de las aves. Y aquí está la tercera verdad de esta mañana. Y es que a veces Dios permite que caigamos, porque lamentablemente a veces caídos es la única manera en la que volvemos a mirar nuevamente al cielo y acordarnos que Dios existe y acordarnos que todo lo que tenemos es gracias a Dios y reconocer que Dios está por sobre todos, sobre nosotros. Y eso fue lo que pasó con Nabucodonosor. Dios había permitido que Nabucodonosor llegara a ser un rey poderoso. La Biblia dice que es Dios quien pone reyes y quita reyes. Ahora Dios permitió que Nabucodonosor reinara. Dios se había manifestado a Nabucodonosor a través de su siervo Daniel, a través de sueños. Dios le había mostrado su poder de una manera extraordinaria, pero Nabucodonosor endureció y endureció su corazón. Reconoció la existencia de Dios, pero nunca se quiso comprometer con ese Dios. Y Dios en su misericordia lo llama arrepentimiento una vez más, para que se dé cuenta que Él reina, porque Dios permite que Él reine. Pero Nabucodonosor no quiere hacer caso. Entonces Dios permite que Nabucodonosor caiga al piso. Dios permite que Nabucodonosor se convierta en una especie de animal durante 7 años, hasta que al fin pueda levantar los ojos y reconocer que Nabucodonosor no era nada sin Dios. Y en la vida a veces nosotros nos comportamos como este rey. Rechazamos a Dios, rechazamos su llamado, rechazamos su consejo, no queremos saber nada de Él, solo creemos que existe, pero no queremos obedecer. Creemos que todo lo que tenemos es gracias a la fuerza de nuestras manos, gracias a nuestra inteligencia, gracias a nuestra astucia, gracias a nuestro esfuerzo. Pero la Biblia dice, todo don perfecto y toda buena dádiva, todo lo bueno que tienes, dice, procede de lo alto de Dios, el cual no hace acepción de personas. Dios nos bendice, pero uno a veces olvida a Dios, saca a Dios del cuadro de su vida. Y a veces Dios tiene que permitir que caigamos, porque a veces cuando caemos es la única manera de que volvamos a mirar al cielo y nos demos cuenta que Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Si tenemos vida es porque Dios lo permite. Si tenemos salud es porque Dios lo permite. Si tenemos prosperidad es porque Dios lo permite. Si tenemos una familia es porque Dios lo permite. Pero cuando olvidamos esto, entonces nosotros nos ensoberbecemos en la vida. Creemos como Nabucodonosor, miramos a nuestro alrededor y decimos, esto es lo que yo he hecho con mi esfuerzo, con mi capacidad. Y desde el cielo Dios nos mira y nos dice, no te das cuenta lo que estás diciendo. Y a veces permite que en esa soberbia caigamos, porque a veces ahí en el piso es la única manera de volver a mirar al cielo. Y eso fue lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Pero el texto bíblico continúa y dice así, verso 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra,
y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Mira, la cuarta verdad del capítulo 4 del libro de Daniel es que a veces Dios permite que perdamos todo lo que tenemos, porque a veces perder todo lo que tenemos es la única manera en la que nos demos cuenta que lo único que realmente necesitamos para ser plenos y felices es solamente a Dios. Y eso fue lo que pasó con Nabucodonosor. Mientras Nabucodonosor tenía todo, mientras tenía riqueza, mientras tenía sirvientes, mientras tenía poder, mientras tenía gloria, Nabucodonosor no hallaba espacio para Dios en su vida. Simplemente era un Dios poderoso que existía y él se creía un ser autosuficiente. Pero cuando Nabucodonosor lo pierde todo, cuando pierde todo lo que había logrado y ahora está como una bestia en el campo, en el piso, sin nada, entonces vuelve a razonar y se da cuenta que lo único que realmente necesita es a Dios y reconoce a Dios y lo glorifica. Y a veces el ser humano es así. Mientras tiene todo en la vida, sacas a Dios de tu corazón. Tienes a Dios como alguien poderoso, a quien acudes cuando tienes necesidad, a quien buscas cuando es necesario, pero compromiso con ese Dios no quieres. Solamente lo buscas cuando el incendio en tu casa está allí, cuando el matrimonio está por quebrar, cuando estás frente a un peligro de muerte. Entonces clamas, pasa el peligro y te olvidas. Y ahí está Dios como algo más en tu vida. La Biblia es un libro más en tu casa, no la lees, no la estudias, no la obedeces. Y estás allí, no hay espacio para Dios en tu corazón. Piensas, todo lo que tengo es gracias a mi esfuerzo. Y Dios está ahí llamando a tu vida como hizo con Nabucodonosor. Y a veces, tristemente, Dios tiene que permitir que pierdas todo. Porque cuando lo pierdes todo, entonces recién te das cuenta que lo único que realmente necesitabas era Dios. Y si tuvieras a Dios, en realidad todo lo demás se convierte en una añadidura. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás llegará como una añadidura. Deleítate, dice los salmos, en Jehová, y Él concederá los anhelos de tu corazón. El secreto está en poner a Dios en primer lugar. El secreto está en amarlo por encima de todas las cosas. Y cuando tú haces eso, tú puedes exclamar como el salmista. El salmista dice así, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a Jehová? Y lejos de Él, nada deseo en esta tierra. Otras versiones dicen, lejos de Dios, nada necesito, pero si tengo a Dios, no necesito nada en esta tierra, lo tengo todo. Y ese es el secreto de la vida cristiana. Cuando tú tienes a Dios, lo amas, te comprometes, lo obedeces, tú entiendes que Dios es tu roca, es ese ancla segura que agarra la embarcación de tu vida. Y todo lo demás es una añadidura. Tu vida no depende del entorno, tu vida depende de Dios. Y si tú llegas allí, tú eres alguien inquebrantable. Porque mira, si tu felicidad depende de las cosas de tu entorno, tú estás en graves problemas. Por ejemplo, si tu felicidad depende del amor, ¿qué haces cuando el amor de tu vida te traiciona? ¿Qué haces cuando la persona a quien tú amas te engaña? ¿Qué haces cuando la persona a quien tú amas te abandona? Si tu plenitud está en el amor de alguien, entonces tú estás en problemas. Porque el día en que ese alguien te deje, te traicione, tú serás una persona infeliz. Si tu plenitud está en las posesiones, en el dinero, ¿qué harás si el día de mañana viene una crisis y pierdes todo lo que tienes? Y no tienes más solvencia económica, entonces serás infeliz porque pusiste tu plenitud solo en las posesiones materiales, en la economía, en el dinero. Si tu felicidad está basada solamente en la salud, ¿qué haces si el día de mañana te enfermas? Entonces te sentirás el hombre más infeliz del mundo. La mayoría de las personas ponen su esperanza, su vida y su plenitud, como el famoso Huicho Domínguez, en la salud, en el dinero y en el amor. Pero todo esto puede pasar.
Y Dios sabe que puede pasar. Y Dios sabe que si tú pones tu felicidad, tu plenitud, tu gozo, tu estabilidad en estas cosas, tú estás en problemas porque esto puede cambiar. Pero si tú pones tu felicidad, tu plenitud, tu gozo, tu paz en Dios, tú estás seguro. Porque todo puede pasar, pero Dios nunca pasará. Él permanece siempre fiel, y a pesar de que todo en tu entorno a veces esté mal, a veces parezca que nada tiene sentido, si tu plenitud está en Dios, tú estarás bien. En medio de la tempestad, tú podrás mantenerte firme frente a cualquier dificultad. Tú podrás mantenerte con paz, con serenidad y con gozo, porque tu esperanza está en Dios. Pero triste que a veces el ser humano tiene que esperar perderlo todo para darse cuenta que lo único que realmente necesita es Dios en su vida. Pero el texto bíblico continúa. Aquel día Nabucodonosor reconoció: no hay nadie como Dios, y lo glorificó. Por fin se rindió al Señor. Miren lo que dice el verso 36. En el mismo tiempo, dice el rey Nabucodonosor, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y aquí está la última enseñanza de este capítulo maravilloso. Y es que Dios es un Dios de oportunidades. Mira, Nabucodonosor se equivocó mucho, pero al final, cuando lo perdió todo, cuando volvió a mirar al cielo, cuando se arrepintió, cuando reconoció todo lo que tengo es gracias a Dios, cuando reconoció a Dios como el soberano sobre su vida, cuando entendió que lo único que necesita en la vida para ser pleno es solamente Dios, entonces Dios obró en misericordia y le dio una nueva oportunidad. El texto bíblico dice que le devolvió todo lo que había perdido, aún con mayor gloria que al principio. Y entonces Nabucodonosor alaba a Dios. Y aquí hay una enseñanza maravillosa, porque Dios es un Dios de oportunidad. Dice la palabra, a pesar que nosotros somos infieles, Dios permanece siendo fiel. A veces Dios nos llama, cerramos los oídos, no queremos escuchar. Él nos pide compromiso, no queremos compromiso. Y en nuestra lejanía de Dios vamos caminando por un camino peligroso. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es muerte. Y el hombre sin Dios camina por esos caminos que parecen derechos y al final son muerte. Y cae, y Dios permite que caiga. Y ahí en el piso miramos al cielo. Y Dios, que es un Dios de misericordia, nos extiende los brazos para volvernos a ayudar. Así como el hijo pródigo que se fue del lado de su padre. Y el padre permitió que se fuera. Y cuando volvió arrepentido, el padre no lo reprochó, sino que lo restauró. Y así es el amor de Dios. Un amor que no se rinde, un amor que no se cansa, un amor que permanece siempre firme, un amor que permanece con los brazos abiertos para recibirnos a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones. Él está siempre allí esperando por nosotros. Le estaré hablando a alguien que ya se ha equivocado mucho en su vida, que piense en su corazón, pastor, yo creo que Dios a mí ya no me puede perdonar. Dios te ama y Dios está esperándote allí con los brazos abiertos. Tristemente a veces caemos, nos lastimamos, nos herimos, perdemos todo para volver a Dios, pero Dios siempre estará con los brazos abiertos para recibirnos. La historia del libro, la historia de Nabucodonosor en el libro de Daniel, es una historia de un Dios que busca y busca a Nabucodonosor y de un rey que no escucha, se aleja hasta que tiene que caer bajo y entonces reconocerlo. Pero esa, queridos amigos, es la historia de Nabucodonosor. No es tu historia.
No tiene que ser necesariamente tu historia. La Biblia está allí, las historias bíblicas, no solo para que las leamos, sino para que aprendamos de ellas. Y cuando vemos la vida de Nabucodonosor, el propósito no es que hagamos de Nabucodonosor en la vida. El propósito es que digamos, Dios mío, ayúdame para no llegar al extremo que llegó Nabucodonosor. Ayúdame para no ser tan sordo como el rey Nabucodonosor. Ayúdame para no ser tan soberbio como el rey Nabucodonosor. Ayúdame para que ahora que tú me estás llamando, ahora que me estás pidiendo compromiso, ahora que estás llamando a la puerta de mi corazón, yo pueda abrirte el corazón, pueda reconocer que no soy nada sin ti, pueda reconocer que lo único que necesito en la vida eres tú. Y si tú tomas ese camino, tú te librarás siempre de toda esta historia del rey Nabucodonosor en tu vida. Esa es la misericordia de Dios. Por eso el día de hoy quiero hacer 3 invitaciones. La primera invitación es para aquellas personas que hace tiempo ya han estado escuchando la voz de Jesús llamando a su corazón para entrar en ellos, para salvarlos. Pero por alguna razón has estado rechazando, has estado esquivando, has estado pensando, no es el momento. Sí, está bien, yo creo que Dios existe, pero no, yo comprometerme con Dios, comprometerme con la iglesia, comprometerme con el cristianismo, eso todavía yo no quiero. Hoy el Señor está llamando a la puerta de tu corazón una vez más. Tú no eres el rey Nabucodonosor. Tú no tienes por qué vivir lo que vivió Nabucodonosor. Ahora que todo está bien en tu vida, dobla tu corazón, dobla tus rodillas, rinde tu corazón delante de Dios, entrégale tu vida. Reconoce que todo lo que tienes es gracias a Él. Entiende que lo único que necesitas es Dios en tu vida. Entrégale tu corazón y entonces descubrirás lo maravilloso que es vivir con Jesús. La segunda invitación es para aquellas personas que, como Nabucodonosor, ya creen que Dios existe, respetan a Dios, pero no se comprometen con Dios. Creen en un Dios a quien pueden admirar, pero no en un Dios a quien puedan obedecer. Y el llamado para ti el día de hoy es compromiso. Dios no solo quiere que lo reconozcas, Dios quiere que lo ames. Y si lo amas, como dijo Jesús, tú vas a guardar su palabra. Y el día en que tú comiences a guardar la palabra de Dios, tu vida recién comenzará a ser transformada. Y el momento en que tu vida comience a ser transformada, tu entorno comenzará a ser transformado. Todo cambia cuando tú comienzas a cambiar. Y Dios es el que hace el milagro en tu vida. Por eso ese llamado segundo es para ti que todavía no te has comprometido con Jesús. Que tal vez simpatizas con la iglesia, simpatizas con el cristianismo, te gusta escuchar mensajes en internet, pero no te has comprometido aún. Hoy es el día en que Dios está llamándote al compromiso. Hoy es el día donde tienes que dejar a un lado la tibieza. Jesús dijo, o eres frío o eres caliente. Pero si eres tibio, dice Apocalipsis, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa esto? Que Dios no está pidiendo simpatizantes. Dios está pidiendo compromiso. Él dice, la palabra no dice, quiero que me ames un poquito. Él dice, quiero que me ames por encima de todas las cosas. Él no dice, quiero que me reconozcas como un amigo. Jesús dice que lo reconozcas como Señor, como Rey, como gobernante sobre tu vida y como tu Salvador. Y eso requiere compromiso. Pastor, ¿eso quiere decir que voy a tener que morir a mí mismo? Sí. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Por eso Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga en pos de mí. Por eso la Escritura dice, cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Cuando tú te rindes por completo a Dios, es entonces cuando recién comienzas a vivir la vida cristiana. Y el llamado para ti es ese, un llamado al compromiso, a dejar a un lado la tibieza y a consagrarte a Dios con todo tu corazón, a obedecer tu palabra, a comprometerte por amor a Cristo Jesús. Y la tercera invitación del día de hoy es para aquellos que han fallado, aquellos que hoy día tal vez están ya en el piso, han caído, han perdido todo.
el matrimonio está hecho pedazos, la familia está destruida, estás hundido en algún vicio, has perdido toda tu estabilidad, quizás has perdido la salud, quizás has perdido el dinero, has perdido el amor y estás allí como Nabucodonosor pasando esos 7 tiempos sobre tu vida, como una bestia, dice Nabucodonosor. Pero allí, el día de hoy, el Señor ha enviado este mensaje para que la razón te sea devuelta y para que vuelvas a mirar al cielo y reconozcas que hay un Dios reinando sobre todo el universo y que gracias a Él tuviste todo lo que un día tuviste y que lo único que necesitas en la vida es solamente a Él para ser plenamente. Y hoy tú puedes tomar la decisión de acercarte a Dios y decirle: Señor, te reconozco como mi Rey, como mi Señor. Hoy, Señor, me arrepiento por haber sido tan soberbio contigo. Hoy entiendo que lo único que necesito en la vida eres tú. Y entonces es mi oración que, al igual que a Nabucodonosor, hoy te sea devuelto todo lo que un día has perdido. ¿Quieren hacer esta oración conmigo? Allí en el lugar donde están, por favor, acompáñenme. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora nos acercamos con todos aquellos amigos que todavía no te han entregado la vida, que hace tiempo han escuchado tu llamado, pero todavía no han abierto la puerta de su corazón y hoy han tomado la decisión de hacerlo. Por favor, llega a sus vidas con salvación, con perdón, con vida eterna. Y tú puedes decirle ahí donde estás: Señor, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Hoy, Padre amado, te pido perdón por mis pecados y te pido que me perdones a través del sacrificio de Jesucristo. Hoy te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Y Señor, yo te pido que a cada uno de los amigos que han hecho esta oración de fe, tú vengas a gobernar sobre sus vidas, Señor, y comiences a hacer una obra extraordinaria. También oramos por aquellos, Dios mío, que hoy necesitan comprometerse contigo, que han estado caminando una vida de tibieza espiritual, una vida de decir que se ama a Dios pero no se obedece a Dios, una vida de creer en un Dios a quien admiran pero no un Dios a quien obedecen, pero hoy han escuchado esa voz tuya llamándoles al compromiso. Señor, hoy oramos por ellos para que tú puedas fortalecerles y para que la decisión de comprometerse contigo sea firme y como consecuencia de esa decisión comiencen a guardar tu palabra y tu palabra comience a transformar sus vidas y al ser transformadas sus vidas, que sus vidas comiencen a transformar su entorno. En tus manos le ponemos, Señor. Y también oramos en esta hora por aquellos que están como Nabucodonosor, quizá pasando el momento difícil de su vida, pero en medio de la oscuridad hoy han mirado al cielo y han reconocido que solo te necesitan a ti para ser felices y que todo lo que un día tuvieron fue gracias a ti. Que tu gracia los alcance, que tu misericordia los alcance y que hoy, Señor, tú les devuelvas todo lo que han perdido, que sean restaurados para llevar una vida de consagración donde te honren y te glorifiquen y reconozcan cada día que sin ti nada son y que tú eres todo lo que necesitan para ser plenos en la vida. En tus manos nuestras vidas, te amamos y te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Es mi oración que el mensaje del día de hoy haya sido de bendición para tu vida. Que el mensaje del día de hoy nos haya llevado a reflexionar sobre la importancia de la consagración y de rendirnos completamente a Dios y de aprender de las historias bíblicas para no repetir las historias tristes en nuestra propia vida. Te amamos. Recibe un abrazo cariñoso de parte de toda la iglesia y un abrazo especial de parte mío y de mi esposa. Los tenemos en nuestras oraciones y créanos que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Recuerda, aunque las cosas parecen a veces no tener sentido, incluso como ahora en la vida de Nabucodonosor, Dios no ha perdido el control
Él siempre tiene un propósito. Que Dios te bendiga. Gracias por ser parte de nuestro servicio en línea. Si este mensaje ha bendecido tu vida, déjanos un comentario y cuéntanos cómo el Señor tocó tu corazón. Y no olvides compartirlo con tus amigos. Dios te bendiga.